tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Espero que hayan pasado unas lindas fiestas, que estemos retornando todos renovados, con más energías para esta semana. Muy bien, hoy día justamente vamos a hacer un poco del análisis del discurso presidencial, las partes más importantes que atañen en materia económica. Estamos con Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, y él nos va a decir qué es lo que le ha parecido lo más saltante, porque a mí por lo pronto muy extenso. En primer lugar, me pareció excesivamente extenso. Creo que los presidentes, los mandatarios deberían tener un poco más capacidad de síntesis, hacerlo más chico esto, más didáctico, más conciso, porque parecían muchas promesas, demasiadas promesas, y faltaba algo más concreto. Para mí, una de las cosas más importantes es el tema de la reforma del SNIP. Se habla de un SNIP renovado, que va a ser viable, que las obras se realicen. El tema de la asistencia técnica. Hay una serie de metas que tienen que ver con inclusión social, que no se sabe el cómo. Se va a reducir la pobreza un 15% hacia el 2016, pero también algo sumamente importante para los pueblos, principalmente del sur, la extensión del gasoducto surandino, en el cual se dice que va a ser una asociación público-privada en la que van a participar las empresas estatales. No se sabe exactamente bajo qué forma. Y bueno, entre otras, pero voy a dar la bienvenida a nuestro invitado para que él nos dé su análisis y cómo vio el mensaje en los aspectos más exaltantes y importantes que puedan generar empleo, que puedan tener implicancias. ¿Cómo está, señor Zúñiga? ¿Qué tal, Clorinda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí después de un feriado, no un feriado largo, pero sí de 2 días de fiestas patrias que nos obliga a relajarnos, pero también a estar atentos con las noticias, ¿no? Sí, claro que sí. No nos desconectamos del todo. No, definitivamente, y muchas gracias por la invitación. A usted, cuéntenos. Bueno, sí, es cierto, es un discurso largo, no es un presidente que todavía no tiene capacidad de síntesis. Pero los anteriores han hecho más o menos, la duración también ha sido extensa, ¿no? Pero es que es poco emotivo en la lectura, es una persona que lee solamente con un solo tono, no tiene bajadas y subidas, y eso determina... No le pone más emotividad, ¿no? Sí, que uno se aburra rápidamente. Ha sido casi 2 horas, ¿no? Y ciertamente hay muchas promesas que no se sabe cuánto van a costar. Las remuneraciones del sector educación, las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, no se sabe, ni el primer ministro ayer en el desfile militar tampoco sabe cuánto es la cifra. Técnicas, ¿no? Sí. Después una serie de promesas, 600 millones para el sector salud, 600 millones para el Ministerio del Interior para remodelar las comisarías, pero sí un conjunto de promesas en donde no hay cifras concretas, pero supongo que en la presentación del primer ministro pudiera haber mayor cantidad de concreciones, ¿no? Así es, le deja una agenda ya por desarrollar, ¿no? Y por llevar puntos específicos y proyectos de ley que también está alcanzando al Congreso, ¿no? Sí, ¿no? Y también temas que son interesantes para que los corruptos nunca más vuelvan a ejercer actividad política. Le llaman ellos muerte civil, ¿no? No sé exactamente en lo que consiste, sí sabía lo que es un quebrado, pero será un dispositivo legal que vayan a precisar. Pero ciertamente en el mundo económico creo que lo más trascendente es la muerte del SNIF, pero primero habla de flexibilizarlo, incluir por fin capacitación y asesoría técnica o consultoría para hacer el proyecto de manera seria, ¿no? Y luego habla de que le entregaría al Congreso para su muerte, ¿no?, del SNIF, pero primero hablan de flexibilización y no sé en qué consistiría la flexibilización para que los recursos de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales puedan utilizarse con mayor prontitud, ¿no? Pero sí, evidentemente es un discurso muy, muy largo. Habla de 30.000 millones del sector minero. Eso querría decir que no está incluido Conga, porque presupongo que entra en un proceso de negociación. No ha hablado nada de Conga, muchos esperaban que se hablara más. Toledo ha criticado ese tema, ¿no? Por ese lado, de ausencias, no solamente él, otros especialistas también. Es que es muy fácil criticar,
Pero está sobre el caballo es otra Sí, cosa, ¿no? es otra Sí, cosa, es cierto, ¿no? es Por lo cierto. menos él ha dicho que errores ha tenido, ¿no? Que es un mea culpa que le puede costar políticamente. Y que no es un mago, porque en un año, es cierto, Es no puede hacer cierto. todo, es cierto. Pero a mí me da la impresión que por primera vez se habla de inclusión social, Eso sí. ¿no? Cuando uno tiene dinero, ¿no? Qué fácil es tener un gobierno, remodelar colegios, hacer un estadio nacional al estilo del Bayern de Múnich o en Múnich, cuando lo más importante no está en el estadio nacional, sino está en las zonas rurales. Habló también de reducir la pobreza a un nivel de 15%, lo cual es una cifra importante, suponiendo que nos encontramos en el 28%. Habló que el 60% de pobreza está en las zonas rurales. Por lo tanto, sí, en algunos casos se ponen metas altas, pero es un discurso que se presta mucho a que los criticones salgan a criticar. A mí me pareció algo que me impactó y me ha parecido muy bueno, y que es este tema de los desayunos, almuerzos para los colegios, porque si los chicos, se hace todo el esfuerzo de dotarlos de, primero se hizo con el gobierno anterior las computadoras famosas, ¿no es cierto? Ahora se habla de más horas, etcétera, pero si no están bien nutridos, ¿qué van a retener? Claro. ¿Qué van a estudiar? No pueden. No, eso es cierto. ¿El seguro oncológico? El seguro oncológico me parece un acierto. Ahora vamos a ver cómo se financia. Claro, pero Ahí va a encontrar es seguramente un la acierto solución. Sí, porque sí, sí. de niños y pobres que mueran sin la posibilidad de ser atendidos Así me es. parece un caos en un país que dicen que es el milagro económico, Que está creciendo demasiado, que está creciendo bien, demasiado, etcétera. que tiene Sí, sí, sí. recursos. Sí, ciertamente si nos ponemos a hacer un análisis, lo que va a costar, ¿no? Yo te aseguro que Kuczynski saldrá a decir, no, se ha dicho un conjunto de promesas, pero no se ha dicho de ninguna manera cuánto va a costar este discurso. Sí, las cifras podrían ser kilométricas. Una cosa que me dejó impresionado es cambiarle la imagen al Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, sí. Tema difícil, que él habla de administrar crisis para pasar a administrar inclusión social, o sea... Algo así como administrar la abundancia, algo así, ¿no? Sí, pero no es el papel, ¿no? Siempre el papel del Ministerio de Economía es administrar recursos financieros, guardar pan para mayo, pero ciertamente creo que cuando tú tienes algo de pan para mayo, si al costado tuyo en la zona rural hay un súper pobre, creo que debes de ayudarlo. Así es, sí. Uno cuando viaja al interior del país es cuando ve la pobreza, porque una cosa es estar en Lima, ¿no es cierto? Y otra cosa es estar en la zona más urbana, la más moderna, pero vamos a las zonas más periféricas, cómo vive la gente, ¿no? Sí, hay familias que viven con $1 diario, lo cual es realmente inconcebible de las zonas rurales, por lo tanto los desayunos para colegios públicos, el seguro oncológico, la salud, que cualquiera pueda entrar del CIS o del Ministerio de Salud a los sistemas de seguridad social, me parecen interesantes, ¿no? Sí. Pero ha sido creativo, pero le falta ser más emotivo. En 2 horas uno realmente termina cansado, tal vez un poco más corto, lo hubiera hecho mucho más conciso, y emotivo. dejarle la chamba luego al primer ministro que está muy cerca de una que vaya, presentación. sí, pues, ¿no? Quizás esto. Bueno, hacemos una pausa, señor Zúñiga, porque todavía nos quedan algunas cosas, como por ejemplo la transparencia de las empresas estatales, se habla de que las pequeñas empresas vayan al mercado de capitales, la formalización de las empresas, que también es algo interesante que creo podríamos analizar. ¿Le parece? Perfecto. Volvemos tras la pausa.